Buenas noches y bienvenidos a Relatos del Más Allá. Esta noche escucharás historias que tal vez te hagan mirar 2 veces antes de apagar la luz. Prepárate, porque lo que estás a punto de oír no se olvida fácilmente. Vamos con el primer relato. Trabajé como vigilante nocturno durante casi un año en una bodega industrial. No voy a decir el nombre del lugar ni la ciudad. No quiero que nadie intente buscarlo por curiosidad. Yo estuve ahí y todavía me cuesta dormir bien. El trabajo, en principio, era sencillo. Revisar cámaras, hacer rondas cada hora y anotar cualquier incidente en un libro de registro. Estaba completamente solo. El sitio era enorme, silencioso y helado por dentro. No había ventanas, solo largos pasillos con maquinaria cubierta por lonas, estanterías metálicas oxidadas y un eco permanente que deformaba cada sonido. Me habían advertido que a veces las cámaras fallaban por la antigüedad del sistema. No le di importancia. El primer mes, todo transcurrió con normalidad, aunque había algo incómodo en el ambiente, como si el lugar respirara por su cuenta. Pero pensé que era mi mente jugando conmigo. Es común cuando uno trabaja solo en la madrugada. Las cosas empezaron a cambiar poco después de la tercera semana. A las 3:17 de la madrugada en punto, una de las cámaras de seguridad del pasillo central se congeló. Aparecía una imagen borrosa, como si alguien hubiera pasado frente a ella y el sistema se hubiera trabado. Revisé el área en persona y no vi nada extraño. Apunté la falla en el libro y seguí con la ronda. Pero ocurrió de nuevo la noche siguiente. Misma hora, misma cámara. Pensé que era un fallo mecánico. Informé al supervisor, quien me dijo que el técnico lo revisaría. Mientras tanto, usara una cámara secundaria para ese pasillo. Lo hice, aunque no me convencía del todo. Comencé a prestar más atención. Una noche, justo antes de las 3:17, vi algo en la cámara. Una silueta. No una persona completamente visible, solo una sombra más oscura que la oscuridad misma. No se movía, no caminaba. Solo estaba ahí. Salí de la oficina y caminé hasta el pasillo. No había nadie, pero había huellas, sucias, como si alguien con botas mojadas hubiera cruzado justo donde estaba la silueta. Toqué el suelo, estaba seco. Desde ese día, me llevé una libreta aparte donde anotaba todo lo que notaba fuera de lo normal. Alguien me lo había recomendado alguna vez. Cuando creas que estás perdiendo la cabeza, escribe lo que ves y luego compáralo con la realidad. Y eso hice. Los incidentes empezaron a acumularse. Una alarma que se activaba sola sin razón. Un foco que explotó justo cuando pasaba por debajo. Una voz que escuché en uno de los audífonos conectados al sistema como un murmullo muy bajo, casi imperceptible. Decía: «Ya lo hiciste, otra vez». No le conté a nadie. Nadie me iba a creer. Pensarían que quería llamar la atención o que estaba buscando que me despidieran. Pero una noche ocurrió algo que aún no puedo explicar. Era una máquina antigua cubierta con una lona negra. Nunca supe qué tipo de maquinaria era, solo que estaba fuera de uso. Un generador, tal vez. Tenía tubos, palancas y una especie de panel con agujas como de reloj. Esa noche la encontré encendida. Emitía un zumbido suave, como si se estuviera calentando. Y uno de los relojes marcaba una hora exacta, 3:17. Toqué el panel, estaba caliente, y justo en ese momento sentí que algo se movía debajo de la lona. Di un paso atrás. Pensé que tal vez había algún animal, una rata. Pero cuando levanté una esquina de la lona, escuché algo como una respiración. Me quedé quieto. El sonido no venía de mí. No era una máquina funcionando. Era algo, alguien. Bajé la lona y me alejé sin correr.
Esa fue la primera noche que recé en años. Empecé a grabar con mi celular. No quería que me pasara algo sin dejar prueba. Pero todas las grabaciones salían en negro, solo audio. Y lo más perturbador es que el audio captaba algo que yo no escuchaba en el momento. Una voz, baja, metálica. Escuché uno de esos audios con audífonos. Decía: "No estás solo, nunca lo estuviste". Dejé de dormir bien. Empecé a tener pesadillas, siempre la misma. Yo caminando por los pasillos, pero al pasar frente a un espejo roto, mi reflejo se detenía y sonreía. Esa sonrisa no era mía. Comencé a dudar de mi memoria. Encontraba firmas mías en el libro de rondas de noches donde no había trabajado. Revisé los mensajes en mi celular. En varias ocasiones le había dicho a amigos que no podía salir porque tenía libre, pero en el libro mi firma aparecía registrada como si hubiera trabajado. Busqué los videos de esas noches. Me vi entrando por la puerta trasera, uniforme completo, caminando como siempre, pero mis ojos estaban apagados, sin expresión. El supervisor nunca notó nada extraño. Me dijo que estaba cumpliendo con mi trabajo perfectamente, que incluso estaba siendo más constante que otros turnos. Una madrugada, el sistema de cámaras se cayó por completo. Fui a revisar el cuarto de mantenimiento. Estaba en un nivel subterráneo que casi nunca usábamos. Mientras bajaba, noté que la luz del pasillo parpadeaba. Y por un segundo, solo por un segundo, vi a alguien detrás de mí, reflejado en la puerta de metal. Pero cuando volteé, no había nadie. En el cuarto de mantenimiento, encontré algo que no esperaba. Una caja vieja de cartón, marcada con mi nombre. E. Ramírez, decía en letras descoloridas. La abrí. Dentro había fotografías impresas, todas tomadas desde los ángulos de las cámaras de seguridad. Todas eran de mí trabajando, caminando por los pasillos, mirando directamente a la cámara. En cada una, la hora era distinta. Pero el rostro no parecía el mío. Había algo en los ojos, algo que no pertenecía a este mundo. Había más. Un uniforme idéntico al mío, doblado con cuidado, cubierto de polvo. Y una nota manuscrita. No abras esto otra vez. No lo repitas. Salí de ahí como pude. Esa noche fui directamente a mi casa. Dormí con la luz encendida. Al día siguiente renuncié por correo. No quise volver, ni siquiera a entregar el uniforme. Pensé que todo había terminado. Pero una semana después recibí un mensaje de texto desde un número desconocido. Solo decía: turno de 11 de la noche confirmado. Respondí: no soy yo. Minutos después llegó otro mensaje: sí eres. Lo borré y cambié de número. Pero desde entonces, una vez al mes, me llega una notificación de cámara por correo electrónico, un link. Y cuando lo abro, aparece la bodega, vacía, excepto por una figura caminando lentamente por el pasillo. Lleva uniforme, y cada vez que se detiene frente a la cámara, me mira directamente y sonríe. Nunca pensé que algo pudiera habitar más allá de lo que nuestros ojos alcanzan, algo que estuviera ahí desde siempre, solo esperando ser visto. Me crié en el campo. Mis abuelos tenían una finca rodeada de sembradíos de maíz, frijol, papas, lo típico. Era un lugar tranquilo, sin electricidad constante, sin mucho ruido, salvo el de los gallos, el viento y los grillos al caer la noche. De niño, pasaba vacaciones allí. Siempre me encantó correr entre los cultivos y perderme entre los caminos de tierra. Pero había una regla que mi abuelo nunca dejaba de repetir. Cuando oscurezca, no mires hacia los surcos. Nunca me explicó por qué. Solo me lo repetía con seriedad, y mi abuela lo reforzaba con su silencio.
Me parecía una advertencia absurda, pero con el tiempo aprendí que en el campo todo tiene un motivo. Yo tenía 19 años cuando regresé por última vez. Mi abuelo ya había muerto y mi abuela vivía sola. Fui a acompañarla por unos días mientras la ayudábamos con la cosecha. Recuerdo que fue una semana pesada, llena de trabajo, calor y noches frías. Una noche, mientras estábamos cenando, le pregunté por aquella vieja advertencia. Se quedó callada un buen rato hasta que murmuró: «Hay cosas que caminan cuando ya no hay luz. No quieren ser vistas y tampoco quieren que las olviden». Pensé que era una superstición, pero esa misma noche empecé a entender que no todo en el campo es natural. Me fui a acostar temprano. Dormía en una habitación con una ventana que daba directamente a los cultivos. Esa noche, justo después de apagar la vela, escuché pasos. Primero pensé que era un animal, pero el ritmo era humano, pausado, pesado, como si alguien caminara con las plantas rozándole las piernas. Me acerqué a la ventana y miré entre las cortinas. No vi nada, pero el maizal se movía, no por el viento. Alguien estaba pasando por ahí. Volví a acostarme, inquieto. La noche siguiente, lo mismo. Esta vez escuché una especie de lamento, bajo, lejano, como si alguien respirara con dificultad entre las plantas. Me acerqué más a la ventana y por un instante juro que vi una figura muy alta parada entre los surcos. No se movía, solo estaba ahí. Y aunque estaba a varios metros, sentí claramente que me miraba. Me alejé, cerré la ventana y no dormí en toda la noche. A la mañana siguiente fui al maizal, convencido de que encontraría huellas o alguna señal de que un animal grande había pasado. Pero número. Lo que encontré me heló la sangre. Las plantas estaban todas aplastadas en una línea recta, como si algo hubiera caminado sin desviarse. No era una persona. Las pisadas eran demasiado largas, demasiado profundas. Le conté a mi abuela. Solo me miró y me dijo: «¿Te vio?». No supe qué responder. Ella fue hasta un mueble viejo, sacó un frasquito con tierra negra y me lo entregó. «Colócalo bajo tu cama y no vuelvas a mirar por la ventana». Esa noche lo hice, pero la curiosidad pudo más. A las 2:30 de la madrugada, escuché un golpe en la pared de madera, como si alguien se hubiera apoyado desde afuera. Luego, pasos, pasos lentos, hundiéndose en el barro. Abrí un poco la cortina, solo un poco, y ahí estaba. Una figura enorme, más alta que cualquier persona normal, completamente negra, como si estuviera hecha de humo sólido. No tenía rostro, no tenía ojos, pero cuando giró lentamente la cabeza hacia mí, sentí un frío, como si me hubieran metido en agua helada. Me eché para atrás, temblando. No sabía qué hacer. Pasaron segundos eternos. Luego, escuché como algo raspaba la pared, desde afuera, como si arrastrara una mano larga contra la madera. No me atreví a encender la luz. Al amanecer salí a revisar. En la pared, justo donde dormía, había 3 marcas negras. No como rayones, sino como si la madera se hubiera quemado al tacto. Durante el día, le conté todo a mi abuela. Ella se sentó frente al fuego, en silencio, y dijo: «Eso es lo que camina entre los surcos. No tiene nombre, no es un muerto, no es un espíritu, es algo más antiguo». Le pregunté por qué estaba aquí. Me dijo que siempre ha estado, que esa tierra le pertenece, que cuando la gente deja de respetarlo, se muestra. «Y tú lo miraste», agregó. Intenté irme ese mismo día, pero las carreteras estaban bloqueadas por un derrumbe. No tenía otra opción más que quedarme. La siguiente noche fue la peor. Escuché los pasos, pero no eran en el campo, eran en el techo. Algo caminaba lentamente, como si sus pies fueran más pesados que el cuerpo mismo. Luego,
una especie de graznido ahogado, como si tratara de hablar sin tener boca. De pronto, un golpe seco, y escuché mi nombre, no como lo pronunciaría un humano, más bien como si alguien que nunca hubiera hablado antes intentara imitarlo. Una voz hueca, vacía, pero reconocible. Dro. Me quedé paralizado. Recé. Me cubrí, pero no sirvió de nada. Sentí como algo empezó a rasguñar el marco de la ventana, como si quisiera entrar. Luego, 3 golpes, no en la ventana, ni en la pared, bajo la cama. Salté, encendí la vela. No había nada, nada visible, pero el frío era insoportable. Al día siguiente, mi abuela estaba diferente, callada, pálida. Le pregunté si estaba bien. Me dijo que sí, pero que debía marcharme esa misma tarde, sin mirar atrás. Y así lo hice. En el bus, mientras nos alejábamos del pueblo, me senté junto a la ventana. En un momento, sin querer, miré hacia uno de los sembrados por donde pasábamos. Y juro que vi, parado entre los maizales, a la misma figura negra, inmóvil, observando. Han pasado años, pero a veces, en noches muy silenciosas, cuando todo parece calmo, escucho algo. Un año suave, un lamento, como si alguien todavía me estuviera buscando. Y nunca sé si proviene del campo o de algún lugar más cercano. Yo nunca fui de creer en lo paranormal. Me parecían exageraciones, historias que la gente cuenta para hacerse notar o para asustar a los niños. Pero todo cambió cuando me mudé sola por primera vez. Había encontrado una habitación en una casa compartida. El precio era justo, la zona tranquila y el lugar estaba en buen estado, aunque viejo. Era una casa grande, con 5 habitaciones y 2 baños, y cada habitación se rentaba por separado. A mí me asignaron el cuarto número 3. Los primeros días fueron normales. Tenía 3 compañeros en ese momento. Una chica universitaria en el cuarto 1, un hombre mayor en el cuarto 2 y una joven madre con su hija pequeña en el cuarto 4. El cuarto 5 estaba vacío. Mi habitación no era muy grande, pero tenía lo necesario: una cama, un escritorio, un pequeño closet empotrado y una ventana que daba al jardín trasero. La dueña vivía en otro lugar y solo iba de vez en cuando a cobrar la renta. Todo funcionaba con normalidad. Hasta que pasaron 2 semanas. Recuerdo que fue una noche entre semana. Había llegado tarde de clases, agotada. Me duché, cené algo rápido y me acosté. Eran como las 11 de la noche. No pasó mucho tiempo antes de que escuchara un susurro. Al principio no lo entendí bien. Pensé que venía del pasillo. Era muy suave, casi como un murmullo. Me senté en la cama, aguzé el oído y lo volví a escuchar. ¿Estás despierta? Era una voz femenina, muy baja, muy clara. Me asusté. Me acerqué a la puerta y pregunté: ¿Hola? Silencio. Abrí un poco la puerta. El pasillo estaba vacío. Pensé que quizá era la niña de la habitación 4 jugando o que me estaba imaginando cosas por el cansancio. Pero esa noche no dormí bien. A la noche siguiente pasó lo mismo. La misma voz, la misma frase. ¿Estás despierta? Pero esta vez venía de adentro del cuarto. Salté de la cama. Encendí la luz, revisé bajo la cama, dentro del closet. Nada. La ventana cerrada, la puerta cerrada. Me dije que era mi mente jugándome una mala pasada. Y traté de dormir. Pero a partir de ese momento, cada noche la voz regresaba. Siempre a la misma hora, siempre desde el mismo rincón, la esquina donde estaba el closet empotrado. Una madrugada me armé de valor y pregunté: ¿Quién eres? No hubo respuesta, solo silencio, hasta que escuché 3 golpecitos suaves dentro del closet. Tac, tac, tic, tac, tic. Sentí que se me helaba la sangre. Salí de la habitación y dormí en la sala.
Al día siguiente le pregunté a mis compañeros si habían escuchado algo. Todos me dijeron que no. La chica del cuarto 1 se rió y me dijo: «Seguro son las cañerías, esta casa cruje por todo». Y sí, tenía razón. Las paredes eran viejas, pero esa no era una cañería. Esa misma noche decidí grabar con mi celular. Lo puse en modo nocturno, apuntando hacia el closet, y lo dejé grabando mientras fingía dormir. Al día siguiente, revisé la grabación. Todo estaba normal hasta las 2:48 a.m. La cámara captó una sombra moviéndose en la esquina. No se veía muy clara, pero era como si algo pasara lentamente por frente del closet y luego se escuchaban los 3 golpes. Tac, tactical, tactic. Revisé esa parte una y otra vez. No era un error de la cámara. Estaba ahí. Una figura, sin rostro, alta, delgada. A partir de entonces, las cosas empeoraron. Una noche, mientras me lavaba los dientes en el baño, vi que alguien pasó corriendo por el pasillo, de reojo. Pensé que era la niña, pero cuando fui a ver, la madre del cuarto 4 me dijo que ya dormían desde hacía horas. Empecé a sentir que alguien me observaba desde el closet. Podía sentir el peso de una mirada, intensa, persistente. A veces se escuchaban suspiros o pasos muy suaves dentro de la habitación cuando yo ya estaba acostada. No lo podía soportar más. Llamé a la dueña de la casa y le dije que necesitaba hablar con ella urgentemente. Me citó al día siguiente. La mujer llegó con una expresión neutra, casi fastidiada. Le conté todo lo que pasaba, esperando que se burlara o que me dijera que estaba loca. Pero Número me escuchó en silencio, y cuando terminé, solo dijo: «¿Te asignaron el cuarto 3?» Asentí. Ella bajó la mirada. Dijo: «Debí cerrarlo, pero me urgía alquilar. No debería haberte puesto ahí». Le exigí que me explicara. Me contó que años atrás, otra inquilina vivió en esa habitación. Una mujer joven, de unos 20 y tantos. Todos reportaban cosas parecidas. Una voz, una figura, el closet. Lo mantuvo cerrado por 1 año, hasta que lo volvió a rentar. A mí. Le pedí que me cambiara de habitación. Me puso en el cuarto 5, que justo en ese momento estaba libre. Me ayudó a cambiar mis cosas y me juró que nadie más entraría al cuarto 3. Dormí tranquila las primeras noches, hasta que una madrugada fui al baño y, al pasar frente al cuarto 3, sentí un aire frío. Me detuve. La puerta estaba cerrada, pero el picaporte se movió, como si alguien adentro estuviera intentando abrirla. Corrí a mi habitación. Al día siguiente le exigí que sellara esa puerta, y así lo hizo. Clavaron madera, colocaron cadenas. Nadie volvería a entrar. Pero el problema no terminó ahí. Esa misma noche me despertó un susurro dentro del nuevo cuarto. «¿Por qué me dejaste sola?» Abrí los ojos. La temperatura era helada. Sentí que alguien estaba en la habitación. El closet también era antiguo, y también tenía la misma disposición que el cuarto 3. Al día siguiente, encontré una marca de uñas en la madera interior, como si alguien hubiera estado rascando desde dentro. Luego encontré una prenda de ropa vieja, una blusa blanca que no era mía. Estaba metida en la parte más profunda del closet. La tela tenía una mancha oscura, seca. Llamé a una mujer que se dedicaba a limpiezas espirituales. Una vecina me la recomendó. Vino una tarde. Caminó por la casa. Se quedó mucho tiempo frente al cuarto 3 sin decir nada. Luego me dijo: «No está en ese cuarto, está contigo». Le pregunté qué quería decir. Me dijo que ella se había pegado a mí desde el primer momento, que no era una aparición cualquiera, que no estaba atada a una habitación sino a una sensación, el abandono. «Eres la única que la escuchó», me dijo. «Eso fue suficiente para que te eligiera». Le pedí ayuda.
Hicimos un ritual, sellamos todos los espejos, quemamos incienso. La mujer recitó oraciones que no entendí. Durante semanas no pasó nada. Por fin pude dormir bien, hasta que hace poco regresó. Lo supe, porque una mañana, al despertar, había algo escrito en la pared del cuarto con letras pequeñas y rojas. Todavía estás despierta. Soy madre primeriza. Hijo nació sano, tranquilo, dormía mucho, casi no lloraba. Al principio pensé que era una bendición. Todos los bebés son diferentes, ¿no? Mi esposo y yo habíamos ahorrado para comprar una casa fuera de la ciudad, un lugar tranquilo, con árboles alrededor. El dormitorio del bebé estaba justo al lado del nuestro, y desde el primer día instalamos un monitor con cámara. Era una de esas cámaras modernas con visión nocturna. Todo estaba conectado al celular. Si el bebé se movía o hacía algún sonido, la app me enviaba una notificación. Una maravilla de la tecnología. Las primeras semanas, todo fue normal. Revisábamos la cámara varias veces en la noche, por costumbre más que por necesidad. El niño dormía profundamente. A veces ni siquiera se movía. Yo pensaba, qué suerte tengo. Pero una noche, algo cambió. Eran las 3:08 de la mañana. Me despertó una notificación del monitor. Movimiento detectado. Abrí la app. Esperaba ver a mi hijo girando en la cuna, como siempre. Pero lo que vi me heló la sangre. Había algo más. Una figura pequeña, sentada al borde de la cuna. No distinguía bien qué era. La imagen en blanco y negro, el brillo de la visión nocturna, todo era confuso. Pero esa cosa no era mi hijo. Medía lo mismo, sí. Pero su cabeza parecía más grande, sus brazos más largos. Y lo más perturbador, estaba mirando directo a la cámara. No me atreví a ir. Me paralicé. Desperté a mi esposo. Dije que había el hotel. Abrimos la puerta. Y allí estaba solo nuestro hijo, dormido, boca abajo, como si nada. Revisamos toda la casa. No había señales de entrada, las ventanas cerradas, la alarma intacta. Pensé que tal vez fue un fallo de la cámara, o que yo había alucinado por el sueño. Pero la siguiente noche pasó de nuevo. Esta vez fue a las 2:57 de la mañana. La notificación sonó. Lo abrí. La figura ya no estaba sentada. Estaba acostada en la cuna, al lado de mi hijo. Yo no recuerdo haber llorado tanto en mi vida. Le tomé una captura de pantalla con el celular. Le mostré la imagen a mi esposo. Me miró confundido. Me dijo, «Yo solo veo al bebé». Pero yo veía claramente dos cabezas, dos cuerpos, uno más blanco que el otro, más difuso. Al siguiente día llevé la imagen a un amigo técnico. Me dijo que probablemente era un error de exposición, una especie de doble sombra común en cámaras infrarrojas. Intenté creerle, pero no pude. Empecé a notar que el bebé se movía menos durante el día. Dormía demasiado. Su respiración era más lenta. Y por las noches, el monitor se activaba a la misma hora. Siempre entre las 2:50 y las 3:10 de la mañana. ¿Un patrón? Entonces, una noche decidí no dormir. Me senté frente a la pantalla, café en mano, esperando. La cámara no falló. A las 3:03 de la mañana apareció de nuevo. Esta vez estaba de pie dentro de la cuna. No era un niño, no del todo. Su piel era pálida, casi azulada. No tenía ropa, pero tampoco mostraba ningún rasgo claro, como si estuviera desenfocado o no terminara de pertenecer a esta dimensión. Su rostro estaba a escasos centímetros de la cabeza de mi hijo. Entonces levantó la mirada. No tenía ojos.
Solo dos huecos oscuros, vacíos. Pero yo sentí que me estaba mirando. Corrí a la habitación, pero de nuevo, solo estaba mi hijo, solo, durmiendo. Empecé a investigar, leí foros, casos paranormales, testimonios. Encontré historias parecidas. Algunas personas hablaban de dobles espirituales, de entidades que imitan a los niños y se cuelan en sus sueños. Otros lo llamaban el gemelo del umbral, una presencia que aparece cuando un niño nace cerca de un lugar donde antes murió otro. Pensé en todo lo que había sido estas antes. Terreno. Nadie me había dicho si aquí vivió alguien. Llamé a la antigua dueña. Una señora mayor, le dije, con cuidado, que quería saber si algo raro había pasado. Su respuesta fue cortante. Usted también lo vio, ¿verdad? Le pedí que me explicara. Ella solo dijo, nosotros nos fuimos por eso. Mi nieta empezó a dormir con alguien que no era ella. No me pregunte más. Le deseo suerte. Desde ese día me negué a usar la cámara. Mi esposo me pidió que la tirara, pero yo no lo hice. La dejé desconectada hasta esa última noche. No sé por qué volví a conectarla. Algo me empujó. Tal vez la necesidad de entender. Tal vez algo peor. A las 2:59 de la mañana encendí la cámara y abrí la app. Ya no había dos figuras. Había solo una. Pero no era mi hijo. Era el otro. Dormía igual. Tenía su pijama, su osito. Pero no era él. Lo supe porque yo tenía a mi hijo en brazos. Lo estaba meciendo, despierto, en mi habitación. Entonces, desde la cuna, esa figura giró la cabeza hacia la cámara y sonrió. No era una sonrisa infantil, era algo adulto, malicioso, como si me estuviera diciendo, ¿qué vas a hacer? Apagué la cámara, desconecté todo, nos fuimos de la casa al amanecer. Y la cámara está enterrada en el jardín de mi madre, cubierta con sal y cadenas, como me dijo una curandera. Pero a veces, cuando mi hijo duerme, lo escucho reír en sueños. Y en esa risa, por breves segundos, no reconozco su voz. Gracias por escuchar. Estas historias terminan por hoy, pero allá afuera, en la oscuridad, siguen ocurriendo cosas que no tienen explicación. Si alguna vez te sucede algo extraño, algo que no puedas contar porque temes que no te crean, recuerda que aquí, en Relatos del Más Allá, creemos en lo que otros prefieren ignorar. No olvides suscribirte, activar la campanita y sobre todo, no apagues la luz.